Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Una latina sorpresiva triunfadora en las elecciones primarias de Nueva York. Entrevista de La Voz de América con Alexandria Ocasio-Cortez. Tras fallo judicial, gobierno de Donald Trump tiene 30 días para reunir a familias separadas en la frontera. Estados Unidos adjudica más ayuda para inmigrantes venezolanos en Latinoamérica. Y bajo cuidados intensivos, el sector de la salud en Venezuela se queda sin enfermeras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. De manera sorpresiva, Alexandria Ocasio-Cortez, latina de 28 años, arrasó en las elecciones primarias demócratas del estado de Nueva York. La ganadora se enfrentó en las urnas a Joseph Crowley, actual congresista y quien era el principal candidato demócrata para reemplazar a la lideresa del partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Alexandria, con su empatía, logró el apoyo del 57,5% de los electores en las primarias en el estado de Nueva York. Uno de sus pilares de campaña ha sido la transformación de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, como es conocida esta institución por sus siglas en inglés. Durante su campaña, ella promovió la idea de que a través del organismo se está criminalizando la inmigración. Yo creo que podemos reformar y establecer una manera de inmigración aquí en los Estados Unidos que otra vez es seguro para nuestras familias, para personas que no están viviendo en miedo. Aunque la administración de Donald Trump ordenó la reunificación familiar, proceso que está en desarrollo, Alexandria Ocasio-Cortez insistió en la necesidad de eliminar cualquier posibilidad de separar a los niños de sus padres, aun cuando ellos hayan ingresado al país de manera ilegal. Primera prioridad para ahora mismo es reunir a estos niños con sus madres y padres. Eso sí fue una violación de derechos humanos. Su elección fue sorpresiva, entre otras razones por su corto recorrido político. Pese a ello, resaltó en entrevista con La Voz de América que su fortaleza estuvo en organizar a las comunidades que hasta ahora estaban separadas y en las que solo el 3% de los registrados para votar participan en los comicios. Tenemos un mensaje para nuestras familias, para familias trabajadoras. Podemos hacer esto y podemos ganar y reformar el partido. El congresista y ex candidato demócrata Joseph Crowley, quien por 10 periodos ha permanecido en el cargo, aceptó su derrota y describió lo que este resultado implica para las aspiraciones del Partido Demócrata en las elecciones de otoño. Al final del día, este distrito estará representado por una demócrata y es el Partido Demócrata el que va a liderar a la nación en el futuro. En noviembre tenemos una gran oportunidad para volver a ser mayoría en la Cámara de Representantes. Alexandria Ocasio, quien estará en los listados de elecciones a Congreso en noviembre, resalta que se siente preparada para el cargo y considera que su fortaleza viene de la comunidad que le dio apoyo durante esta primera fase. Sin embargo, tanto ella como su partido demócrata tendrán que enfrentar en las urnas a un partido republicano que busca a toda costa reforzar su mayoría en el Capitolio estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Una orden judicial local con impacto nacional obliga al gobierno de Donald Trump a reunificar a más de 2.000 niños separados de sus padres en la frontera sur del país. La medida genera esperanza para quienes permanecen detenidos o fueron deportados, dejando atrás a sus hijos menores de edad. Un juez del 9º distrito en San Diego, California, ordenó al gobierno federal que reúna en un plazo de 30 días a las familias migrantes separadas, estableciendo un límite temporal en un proceso complejo, asegura el abogado experto en inmigración Diego Ferreira. Los niños, si se los clasifica como menores no acompañados, dentro de un periodo breve de detención sea la Guardia Fronteriza, sea ICE, tienen que pasar a la oficina que es parte de lo que se llama Health and Human Services, el Departamento de Salud, y dentro de ese departamento la Oficina de Refugiados. Pero ellos van a tener que coordinar porque los padres no están bajo la jurisdicción de esa oficina, entonces va a ser un poco complejo. Ferreira aclara que a pesar de ser indocumentados, estos migrantes tienen opciones legales. Los inmigrantes indocumentados están protegidos por la cláusula constitucional del debido proceso, en los cuales se protege por ese debido proceso a que ellos puedan presentar defensas ante un proceso de deportación.
Gustavo Torres, director de la organización CASA en Washington, asegura que el gobierno debe respetar la orden del juez federal. Es una oportunidad para reunificar a las familias. El presidente está en la obligación de cumplir la decisión de la jueza porque creemos que está cometiendo un delito grave separando a nuestras familias. Es inmoral, es cruel y ahorita es ilegal. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insiste en su prioridad de reforzar la frontera sur. Como mínimo tenemos que vetar a los que entran al país. Solo tenemos que saber quién está llegando aquí. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. No obstante la orden del juez de San Diego, la administración de Donald Trump insiste en priorizar el tema de la seguridad nacional por sobre cualquier consideración humanitaria frente al flujo de personas indocumentadas a Estados Unidos. A pesar de las medidas tomadas por el presidente Donald Trump para reunificar a las familias separadas en la frontera, la controversia sigue creciendo en Estados Unidos frente a la política de tolerancia cero. En medio de la expectativa de las familias afectadas, solo un pequeño porcentaje de los más de 2,000 casos han sido solucionados. Los restantes, como el de Christian, quien fue separado de su hija, siguen a la espera. Lloró a llanto abierto clamándome. Que ella quería estar pero conmigo. Para los partidarios del presidente Donald Trump, estas políticas son necesarias. Estoy completamente apoyo en un 100% la política de inmigración de tolerancia cero. Hoy en día, las circunstancias en los países de donde provienen la mayoría de indocumentados son diferentes. Según explicó a La Voz de América el abogado de Jenny González, una guatemalteca de 30 años separada en la frontera de sus 3 hijos hace ya más de un mes y quien se encuentra detenida en Arizona, la motivación para abandonar su país es más fuerte que el temor a la travesía para llegar a los Estados Unidos. Ella huyó de Guatemala porque ahora mismo la situación es muy difícil para ella, ya sea quedarse en Guatemala, enfrentarse a la violencia de las pandillas, morir de hambre, porque es pobre, no tiene los medios para alimentar a sus hijos. Es quedarse allí y enfrentar esas condiciones horribles o emprender el viaje a Estados Unidos. No obstante, el fiscal general de los Estados Unidos insiste en que esta es una nueva era para el proceso de migración en este país. Así que esta es la era de Trump. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes nuevamente. Sabemos de qué lado estamos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, de tendencia liberal, anunció este miércoles su retiro del Tribunal Supremo tras 3 décadas de servicio. De inmediato, el presidente Donald Trump anunció la búsqueda de su reemplazo, que reforzaría la actual línea conservadora de la Corte Suprema estadounidense. Tenemos una excelente lista de grandes talentos, altamente educados, inteligentes y personas tremendas. Creo que la lista es sobresaliente. Cuando era candidato, creé una lista de 20 personas, así que será alguien de esa lista. Tenemos 25 personas. Más adelante, ¿cómo la crisis venezolana ya impacta la seguridad de la región? Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tras reiterar su compromiso con la comunidad de inmigrantes venezolanos en Brasil, el vicepresidente Mike Pence llega esta noche a Ecuador. Sobre la trascendencia de su visita nos informa el periodista Juan Carlos Aisprúa de nuestra cadena aliada Ecuavisa. ¿Qué tal? Está previsto que a las 4:30 de la tarde, hora de Ecuador, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, arribe aquí al aeropuerto de Tababela, ubicado en el nororiente de la ciudad de Quito. Él será recibido por el canciller ecuatoriano José Valencia, pero la agenda oficial del segundo mandatario de Norteamérica comienza mañana a las 8 de la mañana en el Palacio de Carondelet, cuando finalmente se reúna con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Entre los temas que se van a tratar consta, por ejemplo, la cooperación en materia de defensa y seguridad, principalmente por los acontecimientos fatales ocurridos en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. En este marco, el gobierno ecuatoriano va a aprovechar para plantearle al vicepresidente de Estados Unidos el interés que tiene el país por firmar a futuro un acuerdo comercial, tomando en cuenta que los Estados Unidos es el primer socio comercial del Ecuador y actualmente la balanza comercial, es decir, el flujo de importaciones y exportaciones entre Ecuador y los Estados Unidos es de aproximadamente 2.000 millones de dólares, según lo que ha hablado también el canciller ecuatoriano en varios medios de comunicación en el transcurso de esta semana. Es que, por ejemplo, se va a tratar la crisis en Venezuela y en Nicaragua. En todo caso, nosotros seguimos aquí en el aeropuerto de Tababela pendientes del arribo en las próximas horas del vicepresidente de Estados Unidos y recordarles que es la tercera vez que un vicepresidente de este país visita el Ecuador. Es la información recabada hasta esta hora del día. Este es un informe de Juan Carlos Aisprúa desde Quito para Voz de América. La crisis de refugiados venezolanos ha elevado la preocupación de expertos y legisladores en el Congreso estadounidense por sus implicaciones en la seguridad regional. La crisis de inmigración que ha generado la grave situación de Venezuela ya impacta la seguridad regional, denunciaron expertos y legisladores reunidos en el Capitolio estadounidense. Ellos han desestabilizado no solamente su propio país, pero la región por los refugiados. El vicepresidente Mike Pence anunció durante su tercer viaje a Latinoamérica la destinación de $10 millones adicionales para atender la crisis de refugiados venezolanos, lo que eleva la ayuda humanitaria de Estados Unidos a casi $31 millones durante el año fiscal 2017. Pero de acuerdo con el experto en asuntos latinoamericanos Evan Ellis, el panorama seguirá siendo oscuro y el costo será aún más alto. Tal vez el escenario menos probable es una transición a la democracia. Incluso si eso ocurriera, la cantidad de dinero que se requeriría para el reasentamiento de los refugiados, algunas estimaciones son de 3.8 a 5.000 millones de dólares. La preocupación de los expertos no solo está enfocada en la crisis migratoria, sino también en los riesgos de seguridad que enfrenta la región por la fragilidad del sistema migratorio venezolano. Dado credenciales, pasaportes, visas a personas con unos perfiles sospechosas. Una amenaza en la que insistió el experto Joseph Umire y que ratificó el congresista Keith Raffles. No simplemente cuidar a los refugiados, que son las primeras víctimas de esta crisis, pero también asegurar que no van a ser infiltrados con grupos subversivos, terroristas o otros elementos que pueden causar daño, no simplemente en sus países, pero en la cadena migratoria que siempre llega a Estados Unidos. El Congreso y la administración están profundamente preocupados por la afiliación del régimen de Maduro a los grupos terroristas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El sistema de salud venezolano está en una fase terminal en términos médicos con el paro de enfermeras que se despliega en el país. Bajo cuidados intensivos entró la salud de cientos de pacientes con enfermedades terminales. Por tercer día consecutivo, más enfermeros y trabajadores se unieron al paro nacional que despliegan profesionales de la salud en Venezuela. Los funcionarios no solo exigen mejoras salariales, sino los insumos básicos para cumplir con su labor de salvar vidas. De rodillas, la enfermera Niciel Nogales, madre de 4 niños, imploró al presidente Nicolás Maduro por la adopción de medidas efectivas. No nos prestan
atención. Se lo suplicamos así de rodillas. Presidente. Queremos ser atendidos por nuestros hijos. Los pacientes resultan directamente afectados por esta crítica situación. Uno de los casos que refleja cuán desesperante es lo que ocurre es el de Ana Pontile. Ella tiene que viajar desde el interior del país para buscarle medicamentos a su hija enferma de cáncer. Ella tiene metástasis en los huesos y todo el cuerpo, pues, y entonces tiene 3 meses que no recibe quimio porque no hay el tratamiento. Para ella, como para Ángela Palacios, diagnosticada con cáncer renal, la crisis del sector salud es casi una sentencia de muerte. Tengo miedo a morir porque tengo nietos, tengo familia. Ya mis hijos se han ido casi todos del país, ya me estoy quedando sola. A pesar de los reclamos ciudadanos y del llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que mejore la situación, el dirigente oficialista Tarek El Aizami asegura que el gobierno trabaja arduamente en la construcción de un sistema de salud modelo para la región latinoamericana. Ratificando este compromiso, el compromiso de seguir construyendo el sistema público de salud más humano, más de calidad, para la familia venezolana. Pero ante la gravedad de los casos, frente a enfermedades terminales, este proceso no da espera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve, más organismos de la comunidad internacional toman cartas sobre crisis en Nicaragua. Y una jugada a 3 bandas de Harley Davidson en la comunidad europea. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tanto en Estados Unidos como en Nicaragua, activistas y miembros de la comunidad internacional se movilizan para pedir el retorno de la normalidad al país. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció violaciones a los derechos fundamentales en entrevista con nuestro canal aliado 100% Noticias. Mientras la violencia persiste en Nicaragua, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alicia Londoño, hizo explícita la preocupación del organismo y denunció la violación de derechos fundamentales en esa nación de Centroamérica. Y esperando realmente que cese la violencia de todas las partes y que cese la violación a los derechos humanos.
y esperamos que se encuentre una solución pacífica muy pronto a la crisis en Nicaragua. Parte de la lucha de los opositores al gobierno de Daniel Ortega es la exposición del caso Nicaragua más allá de las fronteras de ese país. Wendy Puerto es activista a favor de un cambio por la vía pacífica y ahora se encuentra en Florida para relatar lo que sucede en su patria. 285 personas asesinadas, más de 1.500 heridos, 180 personas que están desaparecidas, 72 personas que están presas y llevamos un poquito más de 2 meses de protesta. En entrevista con La Voz de América, esta ciudadana nicaragüense ha afirmado que ha sido amenazada en su patria para manifestar, pero asegura que regresará para seguir protestando junto a la sociedad civil. De igual manera, valora el debate entre la comunidad internacional. En la OEA, los países ni siquiera conocían del tema de Nicaragua hasta hace 2 meses, ¿verdad? Que se empezó a presionar al país. Hemos tenido el apoyo internacional y en esto quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por las sanciones que se hicieron. Mientras tanto, aún es incierto el futuro del diálogo en Nicaragua y el presidente Daniel Ortega sigue negando la posibilidad de adelantar las elecciones. José Pernalete, Voz de América, Miami. Este miércoles se cumplió la primera reunión entre el asesor presidencial estadounidense John Bolton y el presidente Vladimir Putin en Moscú para preparar la cumbre de mandatarios de ambos países, aunque no trascendieron detalles de los encuentros que el funcionario estadounidense también sostuvo con sus pares del Kremlin. Bolton aseguró que en las próximas horas se tomarán decisiones con respecto al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. La decisión de la compañía estadounidense Harley Davidson de trasladar parte de la producción de sus motocicletas al extranjero podría eliminar miles de puestos de trabajo en Estados Unidos, pero también generaría una fructífera relación con la Unión Europea. Circular por una gran autopista estadounidense es una imagen que resulta lejana desde París, pero este grupo de motociclistas de Harley Davidson sueña con ello. Los franceses sienten una gran pasión y entusiasmo por la cultura estadounidense. Nuestros clientes especulan constantemente con realizar la Ruta 66 en su Harley. Sin embargo, los sueños se están truncando con la política. Tras las tarifas al acero y aluminio europeo impuestas por el presidente Donald Trump, la Unión Europea respondió con nuevos impuestos a productos estadounidenses como las Harleys. Pero esto facilitó la decisión de la compañía, que anunció su intención de mover parte de su producción al extranjero para justamente evitar las tarifas europeas que han ascendido del 6 al 31%. Para Harley Davidson, Europa es su mayor mercado después de Estados Unidos. Y las tensiones no son nuevas. Ya en 2003 se habían registrado cuando Francia se opuso a la guerra de Irak. Quizás sea una suerte para Europa que Trump sea el presidente, ya que está provocando la unión del continente frente a su adversario. Dejando de lado la política, estos motociclistas europeos no parecen desmotivados ante una subida de precios. La gente siente pasión por las Harleys. El impuesto es el que hay, no se puede hacer nada. Aún está por verse si en última instancia Donald Trump cumple su amenaza de imponer mayores tasas a Harley Davidson si efectivamente traslada su producción fuera del país. Artur Martínez, Voz de América. En segundos, robots para reducir riesgos quirúrgicos y una refrescante alternativa para conducir en medio de las fuertes olas de calor. Somos La Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
A los 89 años murió Joe Jackson, padre del ídolo de la música estadounidense Michael Jackson. El patriarca murió tras una larga batalla contra el cáncer, según reportaron medios de comunicación estadounidenses. La primera prueba de cirugía ocular asistida por robots ha sido aclamada como un éxito. La precisión del equipo permitió reducir el riesgo en el quirófano. Operar dentro del globo ocular es riesgoso porque el más mínimo error podría resultar en ceguera permanente. Pero en este caso no había preocupación de que eso sucediera porque un robot ayudaba a suavizar los movimientos del cirujano. La máquina fue probada en el Hospital John Radcliffe de Oxford, donde 12 pacientes fueron sometidos a cirugía tradicional o asistida por robot. Ahora podemos hacer las operaciones que hacemos muy bien sin un robot, pero lo que estamos pensando es en la próxima generación de operaciones, tratando con membranas que tienen una fracción de 1 milímetro de espesor, y no podemos hacer eso con la mano humana, pero el robot nos da la capacidad de realizar la cirugía con mucha más precisión. El cirujano opera el dispositivo robótico de disección de la retina con una mano y continúa operando convencionalmente con la otra, pero ahora tiene un nivel de control que no se había experimentado anteriormente. Nuestro ensayo no fue diseñado para mostrar que el robot era superior a los humanos. Tendríamos que haber operado más pacientes que eso. Era para demostrar que era seguro y que también podía hacer el trabajo. El equipo ahora está planificando desarrollar un método de administración de terapia debajo de la retina, operando a tolerancias inimaginables hasta ahora, potencialmente salvando la vista de miles de personas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. BlueSnap es un dispositivo portátil de enfriamiento que se puede conectar fácilmente a los cascos integrales. Surgió en India como una respuesta o como una forma de refrescar a los miles de motociclistas que transitan las calles en medio de las fuertes olas de calor. Una empresa en desarrollo en el Centro de Tecnología Informativa de la India, Bengaluru, quiere ayudar a los viajeros a mantenerse frescos con este nuevo invento. BlueSnap es un dispositivo portátil de enfriamiento que se puede conectar fácilmente a cualquier casco de cara completa y se puede encender y apagar con solo presionar un botón. La firma de tecnología Blue Armor dice que hay un mercado para el producto. Es como un horno dentro. Por eso, de hecho, para alguien que monta una motocicleta, ni siquiera necesito vender el concepto de refrigeración, ¿verdad? Entonces, para mí, parecía que este es un buen candidato para conectar nuestro enfriador portátil. Y así fue como llegamos al producto. La unidad viene con un depósito de agua de 60 mililitros, un ventilador eléctrico y un elemento de filtro para un aire más limpio. BlueSnap ya es un éxito entre los viajeros. Como se puede ver, la luz brillante está ahí afuera. Es muy difícil conducir en esta condición. Este enfriador me ayuda a conducir con facilidad y usted sabe, entra aire libre de polvo. Es muy bueno. La Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India dice que el país es el mercado más grande del mundo para vehículos de 2 ruedas, con más de 20 millones de motocicletas vendidas el año pasado. Por alrededor de 2.000 rupias o $30 estadounidenses, BlueSnap ofrece a los motociclistas una opción para vencer al calor. Henry Llanos, Voz de América. El programa de protección a la población de osos panda en China celebra el éxito de su iniciativa y con ello nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A pesar de que la especie sigue enfrentando un riesgo inminente de extinción, ya son 345 los miembros de la comunidad que viven en los bosques de bambú del gigante asiático gracias a sus centros de investigación. Les informó Belén Mora.